Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y el día de hoy vamos a entrevistar al autor del libro El narcotráfico en América Latina. Y para eso vamos a platicar con el doctor Adalberto Santana Hernández, actualmente coordinador del Consejo Académico del área de Humanidades y Artes en la UNAM. Doctor, gracias. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo define usted las drogas? ¿Solo es el que actúa sobre el sistema nervioso central? ¿O hay más allá? Bueno, teóricamente estamos en un mundo, en un tiempo donde las drogas tienen una vital importancia, pero no nada más de hoy en día, sino históricamente han tenido una vital importancia. Y parto del siguiente ejemplo, que lo dijo ya un historiador europeo famoso por sus ensayos de historia, el maestro Brodel, quien apuntaba que a lo largo de la historia la ebriedad siempre ha existido, históricamente, desde que el hombre ha estado presente. Y ese tipo de ebriedad tiene 3 elementos en los cuales se ha desarrollado. Uno de ellos es la ebriedad religiosa, que está asociada a una serie de manifestaciones de carácter evidentemente religioso. Vamos a dar algunos ejemplos para que al público le quede claro. Cuando en la Iglesia Católica el sacerdote está invocando a la idea de Dios, hace un brindis con la sangre de Cristo. Entonces está ingiriendo una bebida, ¿sí?, que está administrando a su organismo, que es el vino. Entonces pero es una droga permitida legalmente. Si se excede en el consumo del vino, pues entra en una ebriedad. Entonces ahí hay un carácter religioso. Hay muchas culturas que entran en ese tipo de ebriedad. Hay otra que es la más común, que es la ebriedad terapéutica. Por ejemplo, el dolor. Quitar el dolor, evadir el dolor. Y esto es a través de medicamentos, que las drogas son medicamentos. En una época, por ejemplo, en el mundo entero y todavía en algunos países, no dicen farmacias, dicen droguerías. ¿Por qué? Porque es la administración de una sustancia que adquirida en el organismo, ¿sí?, va a inhibir el dolor. Por ejemplo, ¿cuál es lo más corriente que conocemos en nuestros días? Cuando alguien tiene un dolor de cabeza, dice, voy a administrarme una aspirina para quitar el dolor de cabeza que pueda tener. Pero hay drogas mucho más complejas, mucho más duras, en este caso cuando son dolores muy intensos. Por ejemplo, el cáncer, cuando genera un problema, bueno, al sujeto enfermo le administra una dosis de droga determinada. Cuando hay un accidente de tránsito, que sufrió una lesión o que alguien se rompió una pierna o un brazo, bueno, le administran una droga, es decir, un medicamento que le va a inhibir o a calmar de un dolor. Entonces entramos en una, precisamente, ebriedad terapéutica. Pero en el siglo XXI se ha hecho mucho más evidente porque se ha visibilizado aquella ebriedad que tiene un carácter ya no terapéutico, ya no ritual, o sea, religioso, sino ahora festivo, que es entrar en una ebriedad que tiene que ver con niveles de consumo de la sociedad, de una sociedad que cada vez busca mayores placeres, y placeres que son químicos, o lo que decía Sigmund Freud, el gran psicoanalista, los llamados quitapenas, aquellos que van a evadir una serie de problemas del sujeto a través de la introducción de una sustancia en el organismo y lo llevan a una ebriedad. En nuestros días, ese tipo de ebriedad, que no son drogas legales como las terapéuticas, ¿sí?, o como las bebidas alcohólicas, como el alcohol, el vino, el whisky, etcétera, o como el café, como el azúcar, que también son drogas, pero drogas legales,
¿cómo va a entrar en ese nuevo nivel de consumo en las llamadas drogas ilegales? Que pueden ser drogas blandas o duras, suaves o mucho más complejas. Entramos entonces en un círculo, ¿sí?, económico que tiene que ver con la administración de una ebriedad que llega a niveles donde está rebasando el orden establecido, que está insubordinando la realidad jurídica de una sociedad al introducirse drogas que no están permitidas legalmente, es decir, drogas ilegales que están sancionadas por el Estado, por las leyes. ¿Cuáles serían los ejemplos? Bueno, en algunos países ya está permitido el consumo de la marihuana, no en todos los países, ¿sí?, y hasta una dosis determinada. Por ejemplo, portar o consumir para uso personal 15 o 10 gramos o 5 de marihuana, que es una droga y considerada una droga suave. El tabaco es una droga también que está permitida. Que de hecho, para introducirlo a Europa, dijeron que debería ser de carácter medicinal. Así es. ¿Sí? O drogas mucho más duras que las que hoy circulan en el mundo entero, como la cocaína, que no es lo mismo que la hoja de coca. La hoja de coca es un producto natural, pero la cocaína es una serie de productos de carácter natural que, administrados con otro tipo de elementos químicos, bueno, generan, con un alcaloide proveniente de la hoja de coca, generan un estimulante como la cocaína. O bien narcóticos como los que se extraen de la amapola, particularmente de la goma de opio, de la amapola, de donde se deriva la heroína o la morfina, que son drogas mucho más duras, que si en un primer momento aparecieron a lo largo de la historia para quitar el dolor de los conflictos militares, de repente en el siglo XXI, en los mercados, en los grandes mercados, es para evadir esa realidad y que alcanzan determinado valor en el mercado ilegal de drogas. O la que hoy se conocen como drogas de diseño. La más reciente que aparece en el mercado, el fentanilo, ¿no?, que genera una adicción tremenda en el sujeto. O drogas químicas como el LSD o las anfetaminas, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando ya de otro tipo de drogas y que van para una sociedad de consumo y para una serie de sujetos que están involucrados en esa sociedad de consumo, particularmente ¿dónde? En los Estados Unidos, en los países desarrollados, donde ya se llegó a una saturación del mercado, a una saturación de todos los tipos de consumos. ¿Y cuál les faltaba? Un consumo químico que los evada de la realidad, que en este caso son estas drogas de carácter ilegal y que son duras, drogas duras, que generan una evasión de la realidad y que tienen un mercado muy amplio y que hoy, en nuestros días, en pleno siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, se han convertido en una de las principales industrias a nivel internacional. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Usted habla de una economía subterránea. ¿De cuánto dinero genera esta industria de las drogas? Bueno, lo que ha dicho el gobierno norteamericano en distintas administraciones, por ejemplo, George Bush llegó a decir que dentro de la economía norteamericana generaban ganancias de más de 500,000 millones de dólares. Algunos otros mandatarios norteamericanos la han bajado a 350,000 millones de dólares anuales. Es decir, que después de la industria del petróleo y de la industria del armamento,
el narcotráfico aparece como de las principales industrias a nivel mundial y que genera enormes ganancias en una economía que funciona de manera sumergida, es decir, de manera subterránea, que no opera en el mercado formal de la distribución de este tipo de productos, como un refrigerador, un automóvil, una cámara fotográfica, de un vestido, no, sino que funciona en otro tipo de parámetros, y eso es una economía sumergida, es decir, de esos aspectos donde no vemos más que una punta del iceberg y lo otro está sumergido dentro de este océano, ¿sí?, económico, en los cuales no se ve, pero se hace sentir. ¿De qué manera se hace sentir? Con el poder de fuego del narcotráfico, de la industria armamentista, de la trata de seres humanos que se involucran en este lucrativo negocio, del blanqueo de dinero que se hace en los grandes centros financieros, en los depósitos que se hacen en bancos importantes a nivel mundial, o en la compra de bienes raíces, porque un narcotraficante no invierte todo en drogas. Hay una parte, un remanente de la ganancia que lo obtiene y la invierte en bienes que fácilmente no puedan ser asegurados y quitarle a los activos del narcotráfico, sino permiten una acumulación de capital y depositadas en otras formas que no representan un riesgo, como si lo representa el mercado sumergido de las drogas. México, ¿cuánto está produciendo de estos 350,000 millones de dólares o 500,000 millones de dólares? ¿A cuánto accedes al mercado mexicano? ¿Cuánto es la ganancia para los, ahora sí, estos industriales ilegales o estos grandes comerciantes ilegales? Sí, esta gran industria, no hay cuentas exactas hasta donde yo tengo conocimiento, porque no se puede medir una economía que está subterráneamente expresada. Lo que se puede medir son los valores del riesgo, de la violencia, donde se puede ir midiendo la intensidad de este negocio. Sin embargo, algunos economistas han llegado a establecer la ganancia. Se habla, por ejemplo, que la economía que genera la mayor rentabilidad de drogas es la economía norteamericana, pero solamente regresan a sus lugares de origen donde son procedentes estas drogas entre el 10 y el 5%. Es un estimado de la llamada o de los llamados narcoeconomistas, o aquellos que se dedican a estudiar este fenómeno. De tal manera que si a nivel mundial genera 500,000 millones de dólares anuales, y de esos 500,000, 100,000 se generan en los Estados Unidos, y de ellos el 10% va a ir a los lugares de origen de esas drogas ilegales, estamos hablando de cerca de 10,000 millones de dólares que entrarían a las economías de estos países. Si al 50% entraran a la economía mexicana, estaríamos hablando de 5,000 millones de dólares. ¿Qué representaría eso? Bueno, representaría por lo menos una sexta parte de lo que generan las remesas en la economía norteamericana, o de lo que genera la industria, ¿sí?, con los tratados de libre comercio, de las exportaciones mexicanas a ese mercado, particularmente de industrias como el petróleo, que es de las más ricas, ¿no? El narcotráfico se rige por la violencia, porque no hay reglas, y ahí es por medio de la violencia. ¿Usted cree que al legalizar en este caso la marihuana u otras drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobierno, ha dicho de que se va a hacer lo que se tenga que hacer, como por ejemplo visibilizar y legalizar la marihuana? ¿Usted cree que con eso la violencia aminore? No, porque esta es una economía que funciona con otros parámetros. Primero, que no se va a legalizar, porque los grandes consorcios metidos en el narcotráfico, lo que más les conviene es mantener el negocio a esos niveles, es decir, no matar a la gallina de los huevos de oro. Si matan a la gallina de huevos de oro, se acaba el negocio. Entonces lo que les interesa es mantenerla en esa economía sumergida, en esa economía que no está en la formalidad. Y por lo tanto, esto eleva la tasa de ganancia, es decir, hay una máxima de ganancia en ese sentido. En la medida que es ilegal. En la medida que es ilegal, cuando se legaliza, ¿quién
tendría el control y de qué drogas, porque no son lo mismo, claro, la marihuana que la cocaína, que las anfetaminas, que la heroína y la morfina. Hay que distinguir a qué tipo de drogas estaríamos haciendo caso, ¿no? Por regular, las drogas fuertes pues son la cocaína, son las anfetaminas, ¿sí? Las drogas de diseño, las que generan el gran mercado de drogas. Pero recientemente, en 2018, un gran mercado que creció fue el de la heroína en los Estados Unidos, pero ya para 2019 está siendo sustituido por el fentanilo, por el consumo. Entonces es un mercado muy oscilante que está ahí y que modifica las finanzas de esa industria. Entonces difícilmente va a desaparecer porque esto tiene distintos rubros de su participación en esos mercados de las drogas. Y entonces, ¿cómo se puede valorar este negocio? Pues con los márgenes de violencia que están generando. Porque un grupo de narcotraficantes, o un grupo, mejor dicho, de empresarios de las drogas, que las introducen al mercado norteamericano, deben de obtener un cierto tipo de ganancias, que las haga rentables. Pero para hacerlas rentables, deben exportar este producto a los grandes mercados y recibir a su vez la ganancia. Ahí está el gran negocio, en la intermediario, ahí está el gran negocio. En la circulación de ese producto. Pero las ganancias quedan en los ejes centrales, es decir, en los grandes centros de consumo. Se estima que, por ejemplo, el gran lavado de dinero no se realiza en países como México. El gran lavado de dinero se realiza en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, el estado de California, en países como Suiza, en los paraísos fiscales como Panamá, como otros países del Caribe, donde hay el gran lavado de dinero, donde se legaliza este tipo de ganancias. Y sobre todo que en Estados Unidos, son los países centrales y desarrollados, ahí se queda entre el 80 y el 90% de las ganancias. Entonces solamente regresa a países productores como México, Guatemala, Colombia, ¿sí? Pues una parte pequeña de este negocio, pero que aún así, siendo de esta forma entre un 10 y un 5% de ganancia, representa rubros mucho más importantes que otros sectores de la economía. Entonces estamos ante un fenómeno bastante complejo y que estamos hablando de una industria que en una economía determinada involucra a muchos actores sociales. Hay una división técnica del trabajo en esa industria, es decir, están los productores directos, están los que trabajan en la comercialización del producto, están ingenieros químicos, biólogos para el enriquecimiento de las cosechas de ciertos tipos de productos, medios de comunicación, sistemas financieros. O sea, es una industria, no es un problema de unos comerciantes que están en la calle vendiendo la marihuana, no, son toneladas. Sabemos que, por ejemplo, buena parte del tráfico de drogas que viene, por ejemplo, de Colombia, pues viene hacia Centroamérica y hacia territorio mexicano y después a los Estados Unidos, pero viene por vías diversas, pueden ser marítimas, pueden ser terrestres, pueden ser aéreas. Entonces estamos hablando de 3 vías de introducción al mercado norteamericano. Por ejemplo, en la vía aérea, pues entran a los Estados Unidos aviones completos cargados de drogas que vuelan a una baja altura, que no son detectados por los radares, o también por submarinos que circulan, ¿sí?, por las aguas del Pacífico o por las aguas del Caribe, con tecnología moderna, o también de pequeños traficantes hormigas, utilizando a la mano de obra de los migrantes que se ven forzados a introducirse en ese lucrativo negocio sin que ellos sean narcotraficantes, o campesinos que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, por los niveles de alta pobreza que allí existen, se dediquen más a cultivar la amapola que el maíz o la papa, para dar algunos ejemplos de esta índole. Entonces, bastante compleja toda esta economía del narcotráfico, ¿sí?, para pensar que son unos cuantos drogadictos que están en el parque más cercano a la casa de una persona. No, estamos hablando de una de las industrias de más crecimiento a nivel internacional.
las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Me llamó mucho la atención igual en su libro, El narcotráfico en América Latina, sobre la cocaína, ¿no? Cómo pasa de lo religioso allá lo procesado industrial, pero cómo en una parte que era lo religioso, posteriormente la cocaína sirvió para explotar a todas las gentes en las minas de Perú. Inhibían el hambre. ¿Nos puede hablar un poquito de esta historia que aquí está? Lo que pasa es que históricamente la hoja de coca no es una droga. La hoja de coca es como el orégano, la hoja de coca es como el nopal, es un producto natural. Lo que ocurre que en los países andinos donde se genera la planta de coca y donde se puede generar la hoja de coca para de ahí extraer un alcaloide que agregado a otra serie de insumos, ¿sí? Y que genera la pasta base de cocaína, que a su vez puede ser depurada y generar dosis de cocaína, que son las que son llevadas al mercado internacional. En la historia de la hoja de coca viene desde la época prehispánica, que ya existía, pero que había un control en el imperio incaico sobre el consumo de la hoja de coca. Cuando llega la colonización española a América y que los conquistadores y especialmente los grandes productores de metales preciosos, como en el caso de Bolivia, que fue el gran centro de la producción de metales preciosos, se dieron cuenta que al consumir la hoja de coca, la explotación sobre los trabajadores mineros y sobre los esclavos intensificaba la rentabilidad de las minas, porque hacían producir más y sin alimentos. Podían morirse los trabajadores de las minas con solamente consumir la pura hoja de coca, masticándola en la cuchilla que hacían en la boca, mastique, todo eso, y que genera ciertas actitudes que estimulaba las formas de trabajo. Bueno, y entonces la corona permitió que esta hoja de coca estuviera consumida. El virrey de Toledo lo vuelve a... Pero no tan solo es eso, sino en el siglo XVIII en Europa también se dan cuenta que hay bebidas llamadas exóticas que estimulan la creatividad, y el chocolate se inventa en Suiza. O sea, la mezcla del cacao con la leche de vaca para generar el chocolate. ¿Por qué? Porque estimula la sociedad. O también crece el consumo del café, que venía de Etiopía y de otras regiones del África y del Medio Oriente, para estimular la creatividad, y surgen las cafeterías como formas de pensamiento, pero también como formas de consumo. Es decir, los estimulantes que surgen como el chocolate, la bebida del café o el consumo de la hoja de coca y posteriormente cocaína van a estimular la rentabilidad de una sociedad que también tiene su paso de una sociedad feudal a una sociedad precapitalista, y de ahí avanza hacia el capitalismo. Usted decía una sociedad precapitalista donde había esclavos, donde había gente sometida. En algunas regiones se está retrocediendo, como se vio en la etapa precapitalista, y digamos en Guerrero, donde hay despojos de tierra, donde se están asesinando a las personas. Dijéramos que la economía sumergida tiene distintas formas de expresión. Una de ellas es el narcotráfico, o sea, el crecimiento de la producción de drogas ilegales, la distribución de drogas ilegales y el consumo de drogas ilegales en los grandes centros de consumo. Pero también en esa economía sumergida funcionan otras actividades. Por ejemplo, el tráfico de personas en forma de la trata
de personas para la esclavitud moderna del siglo XXI. Esos migrantes que van a ser explotados en los centros de producción, ya sea agrícolas o mineros, que se realizan en pleno siglo XXI, esclavitudes modernas, o mujeres para la prostitución en los grandes centros de consumo, o también el tráfico ilegal de piezas arqueológicas o de especies de la fauna y de la flora. Encontramos que son saqueadas en América Central o en el Amazonas, ¿sí?, expresiones directamente de las ricas aves que componen la riqueza de un país y que son exportadas a los países desarrollados. Entonces vemos una constelación de esa economía sumergida que funciona en distintas partes y que a veces se compenetran, pero a veces no. Que se dedica al narcotráfico, por lo general nada más se dedica al narcotráfico, pero no quiere decir que un narcotraficante es un sicario. El sicario tiene una función muy específica, que es vigilar, lo que en México llaman halcones, estar en la vigilancia de las rutas del tráfico de drogas, sin que necesariamente sea narcotraficante, sino que cumple un papel determinado en esa división técnica del trabajo. A lo mejor el narcotraficante sí es el que opera directamente en lo que son las organizaciones de los llamados carteles de la droga, que en el caso mexicano o en el caso colombiano son los carteles más numerosos. Por ejemplo, pensemos en el caso mexicano, ¿cuántos carteles de la droga hasta hoy en día se conocen? En junio de 2019, cerca de 20 carteles de la droga en todo el territorio nacional. Los más famosos, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Tijuana, el cartel de Ciudad Juárez, el cartel del Golfo, ¿sí?, el cartel de Guadalajara, el cartel de Sinaloa, los Ardillos en el estado de Guerrero, los Guerreros también en esa zona, los Zetas en el estado de Veracruz. De tal manera que vemos una constelación de grupos que a su vez se subdividen. ¿Y cuál es lo fundamental y lo más pertinente para que esto se den? Pues la lealtad. ¿Y por qué encontramos? La lealtad es un elemento central de esta industria de las drogas, porque no hay contratos en los cuales los narcotraficantes acuerdan venderle 1 kilo de cocaína o 1 tonelada. Pues no hay contratos, lo que hay son ajustes de cuentas, y lo que encontramos en las matazones son los ajustes de cuentas cuando no pueden responder al contrato verbal que hicieron los narcotraficantes. Y encontramos, cantidad de fosas donde hay cuerpos enterrados. Doctor, gracias, doctor Adalberto Santana, gracias. Este libro, El narcotráfico en América Latina, es un libro de cabecera. Es mi libro de cabecera. Es un fenómeno muy complejo. Aquí lo dimos de manera tratando de entenderlo muy sencillamente, pero es más complejo de lo que estamos hablando. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.